Hoy es día del Poder Judicial. Parece un chiste y no bueno. Ciertamente cuando hablamos de que existe un día en la República Dominicana donde de alguna manera, no sé si decir celebramos, conmemoramos al Poder Judicial. Es imposible conocer el Estado moderno y la idea que hemos tenido de lo que es el Estado, sin pensar en esa división hipotética, que por cierto en nuestro país es más hipotética que en ningún otro, con la idea de que hay tres poderes separados, los cuales tienen colindancias, de los cuales dependen distintas agencias, y los cuales cada uno de ellos, de alguna manera, defiende todos los días y ante cada situación los derechos del individuo, sobre todo aquel que puede estar en condiciones de debilidad ante otro actor de la sociedad. En el caso que concierne al Poder Judicial, hay quienes dicen, yo nunca me he llevado mucho de esas teorías, pero hay quienes dicen, para subrayar la importancia del mismo, que es el primero, que es el primario, que si fuera un abecedario fuera la A. Eso me lo encuentro medio tonto, pero sí no dejo de lado una realidad. Y es que en países donde el Poder Judicial tiene el nivel de desarrollo que nosotros anhelamos, queremos y con el que soñamos, un juez con una sentencia, y las sentencias no son otra cosa que una interpretación en vivo de la ley, esa creación de jurisprudencia es capaz de frenar los excesos o los posibles excesos de los otros poderes. Es capaz de frenar los errores que se puedan haber cometido, señores, legislando. Es capaz de frenar los errores que se pueden haber cometido o cometer con más frecuencia que en los otros poderes a partir de un acto del Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo no es otra cosa, es bueno recordarla, que el presidente y su voluntad expresada a través de sus asistentes, de sus empleados, de sus ayudantes, como usted quiera ponerlo. El Poder Judicial puede, a partir del principal de sus actores, que es la figura del juez, ponerle un stop a esos abusos. Una de las primeras cosas a la que le teme, como el diablo a la cruz, como los vampiros como el asunto del ajo, la plata, la bala de plata, a las que le temen los tiranos, es precisamente la existencia de jueces independientes, probos, honestos, y cuyo compromiso esté primero con su conciencia y luego obviamente con las leyes como existen. De ahí que una de las primeras cosas que desaparece o que se obstaculiza en el curso de países donde hay dictaduras y autocracias es el surgimiento, entre otras cosas, de unos tribunales donde de manera real se puede hacer ese ejercicio. Que conste, tener independencia judicial no es, como muchas veces hemos llegado a entender y muchas veces llegamos a esa conclusión, yo diría que a veces motivados y presionados por el desorden que vemos, no es la famosa garantía de condena, que esa sí existe aquí, sobre todo presionada muchas veces de manera incorrecta, lo digo y lo admito, a través de los propios medios de comunicación de los que somos partícipes. En la descomposición de un sistema y los problemas de un sistema nos hace muchas veces presionar a sus actores, y el Poder Judicial no es la excepción. Y hemos llegado a pensar y a predicar, y mucha gente ha comprado el mensaje, de que el juez bueno es el que tranca y el que condena. Los jueces lo saben, están bajo presión, tienen un consejo del Poder Judicial, presionado a veces incluso por poderes externos, y voy a hablar con nombre y apellido, porque si digo poder externo, a veces el que no me está escuchando ni mente le da, no, presionado muchas veces por el país más poderoso del hemisferio, que son los Estados Unidos de América, que tiene, sobre todo en temas relacionados a algunas temáticas en específico, la mirada, el ojo de Saurón, mirando a ver qué hace o qué no hace tal Poder Judicial. Y eso los jueces lo saben porque son humanos y no son tontos y ven lo que le pasó a otro y lo que le pasó a otro y a otro. Y el juez sabe, dice, bueno, por trancar nunca a nadie lo han puesto en cuatro paredes. Y ese tráncalo, que después se averigua, adivinen a quién afecta. A los ciudadanos que están en menor capacidad económica sobre todo. Después de ahí se podrán desprender las otras, sociales, políticas.
para defender el debido derecho, el debido proceso sobre el cual debieron ser juzgados. Por eso hay que tener tanto cuidado, mucho cuidado, con la justicia al vapor, con tránquelo severino, cántele 30, ni averigüen, línchenlo, mátenlo. O suéltenlo también. No, el tema del suéltenlo, que también es terrible. Que es la línea contraria. Es terrible. Es la acera del es frente. terrible, pero ese suéltenlo al menos tiene la vigilancia de la sociedad. ¿Qué estamos aquí hoy? Y el suéltenlo no es para todo el mundo. ¿Qué estamos aquí sintiéndonos como comunicadores? Nos llamó la atención hace un ratito. Un archivo. Un archivo de un caso. Que yo no sé si se habrá hecho acorde a la ley. No lo sé, no tengo los elementos de juicio. Ahora, el solo hecho de que se archive llama la atención. Ahora, ¿cuántos casos contrarios de sentencia, de condena? Yo tuve en mis manos, señores, la condena, el expediente del caso de una joven en Boca Chica. Si su abogado me está yendo, sé que se va a acordar mucho de esta conversación que sostuvimos. Un caso donde no había que ser muy inteligente, pienso, para con las pruebas y testimonios entender que esa muchacha se defendió de un agresor. Y se defendió con lo que tenía a mano, y lo que tenía a mano era un cuchillo. Y la defensa de su vida, que estaba en riesgo, y la de sus hijos, pasó por salvar su vida y penosamente condenarla de su agresor. Esa persona está presa y tiene una sentencia bastante larga. La que se intentó defender. Sí. Ese caso importa poco. Claro. No llama tanto la atención porque además de ser, obviamente, le pasó a un Pablo Pueblo, a un albañil, en este caso a una fémina, una mujer trabajadora de pueblo. Es porque nosotros nos hemos programado para que lo que nos llame la atención sea lo otro, para denunciar el suéltenlo. No para denunciar lamentablemente el tránquenlo. No. Y nuestra justicia está presa de 3 cosas importantes. El principio del tráfico de influencias, que es el que, claro, más nos va a llamar la atención siempre y tiene que hacerlo. Claro que sí. Está presa, segundo, de ese populismo penal que yo denuncio aquí y del que somos parte muchas veces. El propio tejido social que tiene acceso a la comunicación muchas veces se une a eso, abonando un fruto que después va a lamentar y que muchas veces termina después lamentando, yo no sé si por olvido o por hipocresía, no lo sé, pero más de una vez me topo al mismo comunicador que aplaudía la idea de usar las cortes como un paradón de fusilamiento sumario, ¿verdad? Postrevolucionario. Muchas veces no lo encontramos. Pero qué abuso. Pero hemos sido parte. Hemos abonado eso como respuesta a pensar que diciéndole a los jueces que actúen como 30-30, como el sheriff, los sheriffs del viejo oeste, pensando que decir eso desde aquí va a generar un contrapeso. Y no. Por último, el tercer elemento es el del propio miedo que los jueces comienzan a generar a esos 2 actores del sistema. Al actor de privilegio, que tiene capacidad de traficar influencias, y obviamente a la masa, que le pidió ya hace muchos siglos a aquel gobernante que apresara al Cristo y no a Barrabás. Las mayorías no siempre tienen la razón. En la justicia, y obviamente en los casos, muchos casos importantes penales, civiles y de otras índoles, tiene que ganarse con la prueba, con la capacidad de demostrar una cosa. Y es increíble cómo a veces, hasta el más común de los ciudadanos, se une a veces a ese muro, a ese grupo de voces, que muchas veces exigiendo de los jueces una actuación X, termina cimentando el propio muro de las injusticias. Hoy es el día del Poder Judicial. No voy a hablar de otros actores que forman parte del mismo. Pudiéramos amanecer hablando de la policía, que es un ente auxiliar, pudiéramos hablar del Ministerio Público, pudiéramos hablar de otras tantas cosas, el elemento carcelario, la capacidad de reinserción social. Pero simplemente vamos a dejarlo en el hecho de que el día que tengamos quizás la independencia judicial que tanto anhelamos, que la misma sea para ambos lados, los culpables, los inocentes, pero que sobre todo el debido proceso, que eso sí es lo exigible, eso sí es lo que tendríamos que nosotros tratar de conquistar, sea aplicable a todos los ciudadanos que algún día estén en conflicto con la ley.